Y aquí estamos, episodio 5. Vamos a ver ahora más en profundidad qué son las capas, cómo trabajar con ellas, qué parámetros podemos modificar, es decir, cositas más en profundidad. Entonces, para este episodio ya podéis ir a la carpeta materiales. Fijaos que para el episodio 5, capas, ya hay una carpeta que tiene la fotografía que estamos utilizando, fotografía 2.5D, y el proyecto de After Effects para que podáis abrirlo directamente y trabajar un poquito, ver cómo funcionan las capas. Esto es un tutorial que hice para mi canal, que de hecho cuando hagáis el curso entero podéis hacer este tutorial, para que podáis aplicar todo el aprendido, porque este tutorial era un poquito complicado, pero sabiendo todas las cosas que vais a aprender con After Effects, ya veréis que es muchísimo más fácil y es muy interesante, el efecto es muy llamativo. Así que, bueno, podéis hacer doble clic en el proyecto de After Effects y se os abrirá. Y entonces ya tenemos aquí pues la composición, foto 2.5D, el archivo PSD, la fotografía con todas las capas. Y fijaos aquí abajo que está la composición abierta con todas las capas. Entonces, esto era una fotografía que yo tomé, simplemente una sola fotografía, pero que luego en Photoshop dividí por capas. Entonces, para entenderlo muy bien, este ejemplo nos va a venir genial. Abajo del todo, en la que pone fondo, fijaos que aquí pone fondo, tenemos solo el fondo, es decir, solo el jardín. Pero después yo me corté a mí mismo, me recorté en la fotografía y me puse una nueva capa, que es la de arriba del todo, la que se llama yo. Clinch, aquí la tenemos. Entonces, fijaos qué fácil de entender es así el concepto de capas. En cada capa es como si tuviésemos una página y cada página pues deja ver una parte. Si yo ahora quito el fondo y me pongo a mí mismo, pues entonces se ve que solo estoy yo mismo y luego el fondo está transparente. Entonces, lo que hice con esta fotografía fue primero poner el fondo y luego ir recortando las cartas que lancé mientras soltaba. Entonces, fijaos que voy dando los ojitos aquí a la izquierda y van apareciendo las distintas capas. Eso es. Y entonces, ahora es muy fácil trabajar en After Effects, animar el tamaño, como si se movieran, como si giraran, como si yo mismo me estuviese moviendo, doblando los brazos, etcétera, o volando o lo que sea. Entonces, fijaos que con este ejemplo se ve muy claro cómo se puede trabajar con After Effects. Tenemos un archivo dividido en capas y directamente cada una la vamos a ir animando. Pero primero entramos un poquito en profundidad en qué consiste esto de las capas. Es importante entender que cuando trabajamos con capas, la jerarquía vertical de las capas es relevante. Es decir, si yo la capa en la que salgo yo solo la pongo por debajo, pincho y arrastro, y la llevo debajo del fondo, pues entonces lo que se ve es el fondo antes que yo. Yo estoy como por debajo y no se me ve. Y si llevo las capas de las cartas, pues fijaos, por ejemplo, llevo estas. ¿Y cómo he hecho esto? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo he seleccionado varias? Sencillo. Pincho en la primera, por ejemplo, presiono Shift y pincho pues en la última, por ejemplo. Entonces se seleccionan todas, las que hay entre medias. Y ahora pincho y arrastro y las llevo abajo. Entonces todas están por debajo del fondo. Entonces solo se ve el fondo, porque el fondo es la que está arriba del todo. Esto yo creo que se entiende el concepto, ¿no? Y si ahora llevo el fondo abajo del todo, pues entonces se ven todas las de arriba. Entonces esto es importante entenderlo porque cuando tenemos capas diferentes, por ejemplo, una que es un efecto, otra que es efecto desenfocar, otra que es un objeto nulo o cosas así que vamos a ir viendo, esas capas que están por encima van a tener efecto en las de abajo, o van a dejar ver cosas de abajo o no, depende de cómo estén fusionadas unas con otras, porque también se pueden fusionar las capas de arriba y abajo de maneras diferentes. Por ejemplo, voy a poner esto aquí y le voy a decir esto. Fijaos, maneras de fusionar capas. Esto ya lo iremos viendo, pero estoy juntando unas capas con otras de maneras diferentes. Entonces convierto una capa, por ejemplo, en una silueta y digo que de la capa de abajo solo se vea lo que la capa de arriba deja. Bueno, maneras diferentes de trabajar con capas, pero para que veáis un poquito cómo funciona esto. Y después, importante, fijaos que en cada capa tenemos aquí varias opciones. La primera es activar o desactivar, para ver o no ver, es decir, el ojito. La siguiente es este botoncito que significa solo, es decir, que solo queremos ver esa capa. Por ejemplo, yo solo quiero ahora ver la capa en la que salgo yo. Entonces, el resto las quiero ocultar porque voy a trabajar sobre mi capa. Entonces le doy a este botoncito, clic, y solo se me ve a mí. Es muy fácil para no hacernos un lío porque a lo mejor tenemos 100.000 capas, se ven un montón de objetos y no podemos trabajar a gusto con la capa que queremos, entonces dejamos esa en solo. Después podemos bloquear, que es el siguiente, el candadito, para que cuando esa capa ya está trabajada no ocurra por error ninguna modificación. Entonces activamos el candadito y no podemos trabajar sobre ella. Y después, muy importante, aquí esta flechita, este triangulito, si le hacemos clic, voy a darle aquí arriba, a este de arriba, y se ve mejor. Plonk. Fijaos que aparece transformar. Entonces, todas las capas, todas, van a tener esta opción, transformar. Lo desplegamos haciendo clic en este triangulito, transformar, y entonces vemos aquí varios conceptos. Punto de anclaje, posición, escala, rotación, opacidad. Estos son los valores básicos que vamos a poder modificar en todas las capas, todas.
porque luego después habrá capas en las que aparezca, aparte de transformar, aparecerán efectos que hemos aplicado o aparecerá audio, si es una capa con audio de vídeo o lo que sea. Es decir, habrá capas que tengan otras cuestiones, pero transformar está en todas. Y estos factores, estas características van a estar en todas, porque es característica típica de una capa. Entonces vamos a verlas un poquito por encima. Fijaos, punto de anclaje se refiere a este puntito de aquí. Fijaos, ¿veis que si pincho se mueve? Comando Z para deshacer. Esto es importante, como todos los programas de Adobe, comando Z para deshacer. Este punto, voy a seleccionar mejor otra capa para que lo veáis más claro. Por ejemplo, la capa fondo, la voy a dejar sola, le voy a dar solo y voy a desplegar menú transformar, aquí, punto de anclaje. Entonces, este punto, el de anclaje, es a partir del cual se van a aplicar todas las animaciones o modificaciones que queramos sobre esa capa. Es decir, si yo tengo el punto de anclaje justo en el centro de la capa y aplico una rotación, fijaos, voy aquí abajo donde pone rotación y aplico rotación, entonces ese valor, esos cambios, esa animación se va a aplicar con respecto a ese punto. Pero si voy a esta herramienta de aquí arriba, fijaos, esta, que es como un cuadradito que pone herramienta panorámica trasera, punto de anclaje, que es el atajo Y, con esta herramienta lo que puedo hacer es mover el punto de anclaje. Entonces, por ejemplo, yo cojo, pincho, arrastro y lo llevo a esta esquina. Entonces ahora todas las variaciones que yo aplique, todos los valores que yo anime a esta capa, se van a aplicar con respecto a este punto. Entonces si giro, roto, fijaos, queda rota con respecto a ese punto. Eso es el punto de anclaje. Entonces, por ejemplo, si estamos animando letras y a lo mejor queremos que la O gire desde el centro, pues ponemos el punto de anclaje en el centro de la O. O si queremos que una I gire con respecto a la base, pues ponemos el punto de anclaje en la base. Es decir, esto es muy útil. Vamos a deshacer aquí, punto de anclaje en el centro. Y después los siguientes pues son fáciles de entender. Posición, pues directamente si variamos en el eje X o en el eje Y, cambiar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Cambiar la posición. La escala, pues el tamaño. Hacer más grande, más pequeño. Fijaos que estos valores los estoy cambiando directamente haciendo clic en los números azules, pincho y arrastro. Pero también podría hacerlo manualmente con la capa. Si tengo seleccionada la herramienta V, que es la herramienta selección, como en todos los programas de Adobe, y ahora puedo cambiar. Ah, ¿qué pasa? Que me está cambiando la escala, pero no está guardando la proporción. Pues esto, como en todos los programas de Adobe, si presionamos Shift, se guarda la proporción. Entonces ahora mismo puedo cambiar la escala también aquí mismo, directamente, gráficamente, pinchando en una de las esquinas, presionando Shift y arrastrando. Y cambio la escala. Otra manera. Y la posición igual. Pues pincho y llevo donde quiera. Así, manualmente. O aquí abajo, como os decía, con los números. Después la rotación, pues también rotar diferentes grados. Y después el último valor sería la opacidad. Pues la opacidad se entiende, ¿no? Más o menos opaco. 0% no se ve nada, 100% se ve completamente opaco. Estas son las cuestiones básicas que podemos modificar en cualquier capa. Y después tenemos la jerarquía horizontal, es decir, hemos visto la jerarquía vertical, que el orden de capas de hacia arriba y hacia abajo altera el resultado, pero también en horizontal. Por ejemplo, si yo tengo así, de esta manera, las capas, es decir, al principio del tiempo, en el segundo 00, tengo estas dos capas, pero luego no tengo nada hasta más adelante, entonces al principio, en el vídeo, yo voy a ver primero, como si estuviesen más arriba, las capas que tengo al principio del tiempo, y después, a medida que vaya avanzando el vídeo, pues irán viendo las otras. Por ejemplo, ahora se ve a mí y el fondo, después se ven estas tres nuevas, después se ven esas tres nuevas, después se ven esas tres nuevas. Es decir, que en sentido horizontal también tendríamos posibilidad de crear jerarquía, dejando que unas capas se vean primero y otras después. Y ya está, episodio 05, capas en más profundidad, se acabó.